Doctorita, buenas noches. ¿Cómo está, don Edwin? Buenas noches. Por favor, un ratito, va a guardar unos minutitos de tolerancia hasta que el resto de sus compañeros se unan, por favor. Ok, doctorita, gracias, gracias. Por favor. Buenas noches. Por favor, les pido aguarden unos minutitos hasta que sus compañeros terminen de ingresar. Todavía uno por uno les estoy proporcionando algunos datos a muchos que no habían tenido usuario y contraseña. A ver, aguardaremos por favor un ratito más hasta que ingresen sus compañeros. A muchos todavía sigo respondiéndoles por mensaje.
Bueno, esperaremos por favor un par de minutos. Ya he terminado de responder a todos los que me han ido escribiendo inbox conforme les he ido comentando en el grupo hace unos minutos. Tenemos un par de minutos más, por favor, por si es que alguien más me escribe y arrancamos con nuestro avance de materia. Por favor, les pido tolerancia unos minutitos. Y por favor, si ya han ingresado, les pido que escriban su nombre completo en la aplicación en el chat de la aplicación para poder registrar su asistencia. Creo que nadie más ya va a ir ingresando, chicos. Ya, ya nadie más me está escribiendo, así que, bueno, yo creo que ya podemos ir empezando. Les voy a compartir la diapositiva de la clase, perdón, de la unidad temática. Bueno, antes de comenzar con el avance, recordarles, por favor, a los que recién han ingresado a la reunión, por favor, escriban su nombre completo en el chat de la aplicación para que pueda registrar su asistencia. Bien. Si recuerdan esta unidad, esta primera unidad temática, perdón, denme un minutito, alguien más me está escribiendo. Un minutito, por favor. Perdón. Ahora sí. Bien, chicos. Evidentemente estamos avanzando lo que es
la Procuraduría General del Estado como órgano constitucional encargado de realizar o de velar por la defensa de los más altos intereses del Estado. Antes de hablar propiamente de lo que es la Procuraduría General del Estado, lo que estamos haciendo es pues estudiar qué es el Estado, pero no estamos estudiando el Estado desde un punto de vista doctrinal, o sea, no estamos, bueno, ustedes ya han avanzado una materia, de hecho, le han dedicado toda una materia como es teorías del Estado, para hablar clases de Estado, tipos de Estado. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo es más que todo analizar cómo es nuestro Estado plurinacional de Bolivia, sobre todo a partir de la reforma constitucional del año 2009 y obviamente apoyándonos en lo que dice la norma suprema, que es la Constitución, pues ahí está todo sobre lo que es el Estado boliviano. Entonces, para saber sobre la defensa legal del Estado, pues hay que conocer a nuestro Estado boliviano, que ahora se denomina Estado Plurinacional de Bolivia. Muy brevemente, recordando lo que hemos ido viendo estos días, la anterior clase, hemos descrito la caracterización del Estado boliviano a partir de sus elementos cualificadores y su estatus jurídico-político. Ello lo encontramos en el artículo 1 de nuestra Constitución. El artículo 1 nos describe los 5 elementos cualificadores de Bolivia al decirnos que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario. Y también el artículo 1 nos describe el estatus jurídico-político al decirnos que Bolivia es un Estado libre, soberano, independiente, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Cada uno de estos elementos lo hemos ido explicando en la anterior clase. También hemos visto cuáles son las bases de su configuración. Hacía referencia yo a manera de declaración de que existen 3 clases de bases. Las bases filosóficas, las bases axiológicas y las bases funcionales. Las bases filosóficas que pues básicamente es el pluralismo jurídico y lo encontramos en no pluralismo jurídico, solamente el pluralismo. Pluralismo que puede ser jurídico, político, económico, social, etc. Por lo general, las bases ideológicas lo encontramos en el preámbulo de nuestra Constitución. Hay bases axiológicas y hay bases funcionales, y son esas las que ustedes ahorita ven en pantalla. Como bases axiológicas tenemos los valores supremos y los principios fundamentales, y como bases funcionales los fines y funciones del Estado. Les recordaba que les decía que los valores supremos son aquellos máximos ideales que se propone alcanzar una sociedad como sus máximos objetivos a alcanzar. En nuestra Constitución, los valores supremos se encuentran consagrados en el artículo 8, párrafo 2. Son todos estos que están viendo ahorita en pantalla. Unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, armonía, transparencia, etc. Los principios fundamentales, que son como bases también del Estado, que son criterios básicos o presupuestos lógicos que orientan la organización y el funcionamiento del Estado. Aquí les aclaraba que tenemos que teniendo en cuenta nuestro nuevo modelo de Estado, que es lo plurinacional, pues existen principios ético-morales tomando este concepto de lo plural, y que eso significa el reconocimiento de diversas naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos. Hay principios ético-morales que también son parte de la dimensión axiológica de nuestra Constitución. Esos principios ético-morales se encuentran en el artículo 8, párrafo 1. Amazúa, Maquilla, Mayuya, Ñandereiko, Sumacahuaña, Tecocam, entre otros. Pero los principios fundamentales, propiamente dichos, como criterios básicos y presupuestos lógicos, los encontramos a lo largo de toda la Constitución. ¿Cuáles son esos principios? Artículo 7, principio de soberanía popular. Artículo 12, principio de separación de funciones. Artículo 410, que establece principios de supremacía constitucional, jerarquía normativa. Artículo 123, que proclama el principio de retroactividad de las leyes. Artículo 109, principio de reserva de ley. Artículo
64, si mal no recuerdo, es el principio de responsabilidad del Estado, artículo 111, que proclama el principio de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, traición a la patria, genocidio, crímenes de guerra y delitos contra el medio ambiente. Finalmente, las bases funcionales son de un Estado, son precisamente los fines y funciones del mismo. Esto lo encontramos en nuestra Constitución, los fines y funciones, en en el artículo 9 de nuestra Constitución, y son estos 6 que lo ven en pantalla. Hasta ahí hemos quedado. Conociendo más nuestro Estado boliviano, es importante describir cuál es su estructura social. Socialmente, cómo está conformado, cómo está estructurado nuestro Estado. Eso es un poco interesante porque, bueno, este es un exceso innecesario, yo lo denomino así, de parte del constituyente, porque se entiende que pues son bolivianos los que adquieren esa nacionalidad, ya sea por derecho de sangre o derecho de suelo, que también lo reconoce nuestra Constitución. Y ahorita lo vamos a ver porque vamos a entender cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía. Pero les decía que el constituyente ha hecho una división un tanto innecesaria, un exceso un tanto necesario a criterio personal, al definir 3 clases de bolivianos. Entiendo cuál ha sido la razón de aquello. Para superar la histórica exclusión y marginación, es que se ha reformulado a momento de realizar la reforma constitucional, se ha reformulado la definición y la articulación de la estructura social. Y a ello incluso refiere el preámbulo de la Constitución, cuando dice que el respeto de la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra, algo así menciona. Pero en este propósito de reparar esta exclusión y marginación de la que fueron objeto los pueblos indígenas originarios, se ha incurrido en este exceso a criterio personal de parte del constituyente, en el que en vez de superar errores históricos de discriminación o de exclusión, introduce factores más bien que dan lugar a tratos discriminatorios e incluso exclusiones y marginaciones de bolivianos que pertenecen a las áreas urbanas. En realidad, no se está superando a criterio personal este problema histórico de la marginación y exclusión. No, más bien se está dividiendo en estructuras sociales que puede dar lugar a exclusión y marginación a grupos de bolivianos. Bueno, en nuestra Constitución clasifica esta Constitución nominalmente, nuestra Constitución clasifica nominalmente a los bolivianos y bolivianas que conforma la estructura social del Estado en 3 grupos. Un grupo conformado, esto lo encontramos por si acaso en el artículo 8, artículo 3 de la Constitución. Artículo 3. Nos dice que, bueno, la estructura social del Estado está conformado en 3 grupos. Un primer grupo conformado por los bolivianos y bolivianas, o bolivianas y bolivianos y bolivianas que pertenecen a las áreas urbanas. Otro grupo por los bolivianos y bolivianas que pertenecen a las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y otro grupo conformado por los bolivianos y bolivianas que pertenecen a las comunidades interculturales y afrobolivianas. Aparentemente son 3 grupos de bolivianos que conforman la estructura social, pero en realidad solamente son 2 colectivos sociales claramente diferenciados, uno sobre el otro, sobre la base del origen étnico y del asentamiento territorial. De manera de que es un exceso a criterio personal, puede estar equivocada, de que se tenga que hacer esta división en 3 grupos. Muchos de nosotros no sabemos a cuál pertenecemos, al de las áreas urbanas, al de, bueno, si yo no me identifico con ninguna nación o pueblo indígena, no voy a pertenecer al segundo grupo, o si es que no pertenezco a una comunidad intercultural o afroboliviana, tampoco. Entonces, bueno,
para muchos es un exceso. Sin embargo, esto es lo que establece pues nuestra Constitución, que la estructura social de nuestro Estado está conformado por estos tres grupos. Y sobre esto, es muy importante, yo sé que lo han debido ya de haber visto en la materia de derecho constitucional. Perdón, se me seca un poco la garganta, estuve hablando casi todo el día. Yo sé que ustedes han visto en la materia de derecho constitucional, a lo mejor, lo que es la nacionalidad y la ciudadanía. Dos elementos que se encuentran estrechamente vinculados con la estructura social del Estado. Bueno, si hubiéramos estado en hablar, les hubiera preguntado al azar qué es nacionalidad y qué es ciudadanía. Pero bueno, expliquémoslo. Y es importante que entiendan, porque erróneamente, a ver, a manera de ejemplo, he escuchado, no voy a decir por qué medio, tanto a gente, bueno, ciudadana de a pie, pero lo que no entiendo es a abogados, o que abogados, periodistas, políticos digan términos o frases como el pueblo irá a las urnas a elegir un nuevo presidente. No, no va a ir al pueblo. O que digan la nación de Bolivia va a elegir un nuevo mandatario. Es que no, no es lo mismo hablar de pueblo que de ciudadano. No es lo mismo ser nacional de un país que ciudadano de un país. Y ustedes como abogados tienen que saber precisar pues ambos términos. No es lo mismo ser nacional boliviano que ciudadano boliviano. Erróneamente se pronuncia como si fuera sinónimo, pero no es así. Vamos a precisar por qué. La nacionalidad, ¿qué es nacionalidad? La nacionalidad es el vínculo jurídico que une a la persona física con el Estado. Escuchen bien, es un... me he saltado. ¿Dónde está? Perdón. Que lo que le estoy diciendo, estoy viendo que ahorita no está en pantalla, pero es lo mismo igual. Vínculo social, cultural. La nacionalidad es un vínculo social, cultural, que va a unir a la persona con el Estado, que ha nacido o que ha decidido adoptar como suyo. Perdón, será todo. Por alguna razón pensé que estaba viendo ciudadanía, pero bueno, preciso un poquito. Mejor repito. Nacionalidad, como ven en pantallas, es un vínculo social y cultural que une a la persona con el Estado en el que ha nacido o decidido adoptar como suyo. El artículo 141 de nuestra Constitución nos menciona que la nacionalidad se puede adquirir por origen, puede ser de origen o por naturalización, que eso está en el artículo 142. La nacionalidad es el vínculo jurídico por el que los individuos se integran al Estado como parte de él. La nacionalidad se define jurídicamente dentro del entorno del Estado. Al Estado le interesa regular para identificar, o sea, la nacionalidad para identificar derechos, obligaciones que tienen las personas sobre las cuales ejerce su soberanía. Y existen dos clases de nacionalidad, la nacionalidad de origen y la nacionalidad adquirida. Como ustedes saben y han visto en Derecho Constitucional y en Derecho Civil 1, personas de seguro, la nacionalidad de origen, a su vez, tiene dos fuentes. El ius soli, o el derecho de suelo, lo que significa que son nacionales de un Estado todas las personas que han nacido en su territorio, y el ius sanguini, o derecho de sangre. Esto significa que son nacionales de un Estado aquellas personas que, a pesar de haber nacido en el territorio extranjero, tienen por padres, ya sea a uno o ambos progenitores, a nacionales del Estado. Por otra parte, la nacionalidad adquirida tiene por fuente la naturalización. Esto significa que una persona extranjera voluntariamente decide pertenecer al Estado en el que no ha nacido.
ni tiene como padres a nacionales de ese Estado. La nacionalidad adquirida, pues se la adquiere previo trámite jurídico, cumpliendo los requisitos previstos por la Constitución y la ley. ¿Qué nos dice el artículo 141 respecto a la nacionalidad de origen o por nacimiento? Artículo 141 de la Constitución. La nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos del personal extranjero en misión diplomática y las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o de padre boliviano. Eso nos dice el artículo 141. A su vez, el artículo 142 nos dice que podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las extranjeras y los extranjeros en situación legal por más de 3 años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan los requisitos establecidos por ley. Estos 3 años, es decir, para adquirir la nacionalidad, básicamente un extranjero tiene que residir en el Estado boliviano por 3 años, de forma continua. Puede reducirse a 2 años. ¿En qué casos? Cuando adquiere matrimonio con un nacional, con un boliviano, con una boliviana, cuando presta servicio militar o cuando presta algún servicio inminente al país. Esa es la nacionalidad. En cambio, la ciudadanía es un vínculo jurídico político. ¿Se dan cuenta? La nacionalidad es un vínculo social, cultural, que une a la persona con el Estado y, en el que ha nacido o ha decidido adoptar como suyo. En cambio, la ciudadanía es un vínculo jurídico político que une a la persona con el Estado, dando lugar a que adquiera derechos y contraiga obligaciones. La ciudadanía consiste en ese vínculo jurídico-político que lo une al individuo con el Estado, por el cual el ciudadano está en aptitud de ejercitar todos los derechos políticos que le corresponden, pero también debe cumplir deberes y responsabilidades con el Estado, ya que su situación de ciudadano así se lo exige. La ciudadanía es una condición especial que tienen determinadas personas, no todas, que les va a colocar en una aptitud para ser parte en las actividades y en las funciones de sus miembros activos. Por ejemplo, la ciudadanía, pues, a ver, se considera un estatus jurídico-político porque, por ejemplo, permite ejercer derechos políticos, como participar en actos políticos como elector o como elegido. La ciudadanía, hablando en un sentido amplio, es la cualidad que tiene toda persona física que le permite participar en asuntos políticos del Estado. Básicamente, en el proceso de designación de funcionarios públicos. Por ejemplo, para votar o ser votado, para elegir o ser elegido. También en el ejercicio de las atribuciones fundamentales de órganos del Estado. Es una especie, solo pueden ser ciudadanos, perdón, voy a emitir a su compañero, los nacionales que cumplan la edad señalada para la Constitución. ¿Qué nos dice respecto a la ciudadanía la Constitución? El artículo 144 nos dice, son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta. De manera que para ser ciudadano debemos cumplir 18 años. Menores de 18 años no son ciudadanos, son nacionales. En cambio, ciudadanos, de conformidad a lo que establece el artículo 144 de la Constitución, son aquellos que cumplan 2 requisitos. Uno, ser nacional boliviano y otro, tener
la edad mínima de 18 años de edad. Por eso les digo y les aclaro, tal vez ya lo sabían, lo estoy recordando, no es lo mismo ciudadanía que nacionalidad. Por eso no es correcto decir el pueblo boliviano irá a las urnas el próximo X fecha de octubre, no quiero entrar en punto, pero no es correcto decir aquello, porque solamente los ciudadanos van a participar de procesos electorales, solamente eligen a sus autoridades o participan de toma de políticas trascendentales como el referéndum, plebiscito, revocatoria de mandato, etcétera, los nacionales bolivianos que tengan la edad mínima de 18 años, es decir, que sean ciudadanos. Además, por disposición del artículo 144 de la Constitución, la ciudadanía consiste en, primero, en concurrir como elector o elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos de poder público. Y segundo, consiste en el derecho a ejercer funciones públicas. Ya uno a partir de los 18 años puede ser funcionario público. Por eso es que a partir de la ciudadanía, una persona, un nacional boliviano puede conformar los órganos de poder. Es decir, puede ser funcionario público. Permite esos dos, o sea, en eso consisten estos dos elementos. Primero, participar en el ejercicio de la democracia y otro, cumplir la función o permitirle al nacional, que ahora es ciudadano, ejercer un trabajo de funcionario público, es decir, trabajar en cualquiera de los órganos de poder, salvo las excepciones que pueda establecer de forma muy particular la ley. Ahora, el artículo 28 nos dice en qué casos puede, siempre, pues el artículo 28 de la Constitución. En este tema solo estoy hablando de la Constitución. A veces puedo hacer referencia al artículo y me van a decir, pero ¿de qué norma? Obviamente estoy hablando de la Constitución. Les decía, el artículo 28 de la Constitución establece en qué caso se puede suspender la ciudadanía. A ver, la ciudadanía se suspende por las siguientes causas previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. 1. Por tomar armas y prestar servicios en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. 2. Por defraudación de recursos públicos. Y 3. Por traición a la patria. Para ello, pero tiene que haber una sentencia ejecutoriada. Se puede recuperar la ciudadanía una vez que haya sido cumplida la sanción impuesta. De manera que se suspende la ciudadanía, puede suspenderse. No es que se la pierde, sino que se suspende por esos 3 casos que les acabo de describir. Eso es nacionalidad y eso es ciudadanía. ¿Alguna duda hasta acá? Antes de hablar de la estructura económica financiera. Bueno, de hecho este tema es un poquito amplio. No quisiera que se interrumpa porque ya tengo unos cuantos minutos antes de que se corte la aplicación. Aquí, por favor, haremos una pausa. En breve les voy a enviar, voy a subir el enlace de la nueva reunión a plataforma y los que no han podido acceder a plataforma, como ustedes que ya se han inscrito, por inbox les voy a ir facilitando el enlace. Entonces, aquí por favor, haremos una pausa. Nos vemos en unos minutitos.